Hernández, continúe. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Efectivamente, el pasado 7 de noviembre, el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, remitió a la Comisión el proyecto de ley de estadística que fue presentado a la Asamblea por iniciativa de la asambleísta Paola Pavón. Para poder avanzar en el análisis de esta importante ley, se conformó un grupo de trabajo que estuvo integrado por el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, por la Secretaría Nacional de la Planificación para el Desarrollo, SEMPLADES, por el INEC, por el Banco Central y por la Asamblea Nacional. El grupo de trabajo, por autorización del conjunto de la mesa, recogió el actual funcionamiento de las entidades e incorporó el ordenamiento adecuado para obtener las estadísticas necesarias y sobre todo que estas estadísticas puedan ser de calidad y oportunas para la toma de decisiones. En pleno siglo XXI, a nadie le cabe duda que un instrumento principal, un instrumento fundamental para la adopción de decisiones es precisamente contar con estadísticas que sean oficiales, confiables y que puedan ser utilizadas por el conjunto de la sociedad. Por ello es urgente y por ello es necesaria e importante esta ley que hoy ponemos a consideración de la Asamblea. Y decía que hay necesidad de actualizar la normativa legal que regula la estadística, puesto que la ley vigente data de 1976, es decir, han pasado más de 30 años y obviamente la ley actual no contempla todo lo que han significado en el mundo la revolución de la información, la revolución de la ciencia y la tecnología en el campo de las telecomunicaciones, que permite también mejorar la calidad de la estadística y que esta a su vez pueda revertirse en una mejor información para realizar mejores leyes y tomar mejores decisiones en cuanto a temas de política pública. Con esta ley se busca que la información estadística del sector público se desarrolle de forma integrada, coordinada, racionalizada, participativa y sobre todo bajo principios y normatividad técnica para asegurar que se tenga o se provea de la mejor información disponible para la adopción de políticas públicas. Podríamos citar muchos ejemplos respecto de cómo y del papel de la estadística en la adopción y en el diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, el 17.2 de cada 100 adolescentes ha tenido un hijo. Esto permitió, por ejemplo, diseñar de mejor forma la campaña Ecuador Estoy Contigo. De igual manera, para proyectos como Desnutrición Cero y todas y cada una de las políticas que se adoptan, seguramente será y ha sido muchas veces ponderada por el conjunto de la Asamblea, tanto que mereció incluso una posición de la Asamblea, por decir algo, toda la campaña desarrollada en favor de los ecuatorianos y ecuatorianas que sufren algún grado de discapacidad, y para ello la información estadística fue un factor clave. ¿Cuáles son los principios que se establecen en esta ley? El de relevancia, el que difusión de la información, es decir, esta información se recaba para que pueda ser utilizada de manera oficial, la confidencialidad de quienes proveen esta información, la participación, la calidad que debe asegurarse de la información, la diversidad, la inclusión, la transparencia para recoger la información, la accesibilidad de la misma, la coherencia, independencia, descentralización y desconcentración y veracidad. Estos son los principios que se establecen para la ley.
Con esta propuesta de ley, básicamente, se crea un sistema estadístico nacional. Ese sistema estadístico nacional, a su vez, desarrolla un Consejo Nacional de Estadística, y ese Consejo Nacional de Estadística es el responsable del Plan Nacional de Estadística, que tiene que a su vez ser levantada tanto por el INEC como por el Banco Central del Ecuador. ¿Qué hará o qué es lo que plantea la propuesta de ley que realice el Consejo Nacional? Será el responsable de la normativa y control estadístico. Asegurará la viabilidad de las políticas en materia de estadística y vigilará por el cumplimiento del Plan Nacional de Estadística. La propuesta que hacemos es que esté integrado por 9 miembros, representantes de las EMPLADES, Banco Central, del INEC, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los consejos de igualdad, del IES, representantes de instituciones encargadas de la política social, económica y ambiental, es decir, de todas las instituciones públicas que pueden tener a su cargo el desarrollo, el levantamiento de la información estadística. Entre sus principales funciones planteamos está aprobar los planes sobre la realización de censos, proponer cambios para mejorar la producción estadística, expedir la normativa técnica necesaria, autorizar investigaciones que no estén contempladas en el Plan Nacional de Estadística. ¿Qué hará cada uno de los organismos que conforman este Sistema Estadístico Nacional? El INEC básicamente tendrá por obligación levantar los datos de personas, de empresas o instituciones a través de censos, encuestas por muestreo y registros. Conformará y dirigirá los comités técnicos de estadística. Coordina, apoya, sistematiza, promueve, planifica y ejecuta la difusión de estadísticas de base. En cambio, el Banco Central del Ecuador mantendrá la información estadística de base, que considera un marco conceptual y metodológico para el cálculo de variables o indicadores. Por lo tanto, el Banco Central del Ecuador será la institución encargada de coordinar, apoyar, sistematizar, promover, planificar, ejecutar y difundir las estadísticas de síntesis macroeconómica. Por lo tanto, y este fue uno de los principales cambios que se realizó del proyecto presentado, el INEC mantendrá su responsabilidad en el levantamiento y en la producción de la estadística de base, y el Banco Central del Ecuador, en cambio, en la estadística de síntesis macroeconómica. El Plan Nacional de Estadística es el instrumento de coordinación, ejecución y promoción de las actividades estadísticas públicas, que deberá además de estar articulado con las necesidades de información que se deducen del Plan Nacional de Desarrollo y de otros instrumentos de planificación. Su objetivo es asegurar que la producción estadística nacional se la haga de modo integrado y racionalizado, y para el efecto, cada entidad incluirá obligatoriamente en su presupuesto los recursos financieros necesarios para ejecutar las estadísticas de su competencia aprobados por el CONAF. El INEC tendrá la obligación de dar seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Estadística. También se establece en este proyecto de ley que la información estadística, y se define que la información estadística, la de base y la de síntesis que se genere de conformidad con la ley, formará parte del Sistema Nacional de Información. Por lo tanto, el acceso a esta información es gratuito. Son fuentes de información los censos, las encuestas por muestreo, los registros. Las personas naturales o jurídicas, públicas o de la sociedad, tienen la obligación, y en esto también se mejora la normativa, de suministrar la información veraz y completa para las investigaciones. Serán de respuesta obligatoria las que determine el plan. Se garantiza el derecho de los informantes y el derecho de los usuarios. El derecho de los informantes, por ejemplo, a la confidencialidad, y el de los usuarios a acceder a la información. Y también se establece
citar la fuente de estadística producida por las entidades que conforman precisamente el Servicio de Estadística Nacional. Se establece también claramente lo relacionado con el secreto estadístico y al respecto se señala que las restricciones son las establecidas por la ley de la materia, por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Están amparados, por tanto, por el secreto estadístico aquellos datos cuya difusión afecte la intimidad e intereses de las personas naturales y jurídicas. Están obligados a mantener el secreto estadístico el personal de las instituciones que conforman el CEN y las personas, empresas o instituciones que tengan acceso a los datos amparados por el secreto estadístico. Y se establecen sanciones pecuniarias administrativas para cuando se viola precisamente estos derechos que están consagrados en esta ley. Estos son los elementos fundamentales que tiene esta ley que ha sido presentada para consideración de la Asamblea y esperamos que en el debate puedan aportarse para que la mesa pueda recoger, procesar esos insumos y presentar a ustedes un proyecto que pueda ser votado y aprobado por la Asamblea Nacional. Esta es en síntesis la propuesta que la Comisión de Gobiernos Autónomos presenta a la Asamblea Nacional. Gracias, colegas. Gracias, presidente.